en capítulos anteriores. Ay, pero hoy no es el flamenco. No, hoy es la magia. Oye, pues la magia no me gusta. O yo estoy tarao o algo pasa. Yo no soy bailarín. Es un fontanero. Casi todo lo que dice Dani es verdad, eso es verdad. Es la máxima expresión de la magia. Y les pido perdón por lo que van a escuchar. ¿Va a sacar una paloma? No, Vas a coger el 8 de trébol. no. No sé si está clara eso. Éramos todos amigos. Vamos a volver a repetir. Hay mucho destroyer. Yo tengo una queja de eso. ¿Qué? Yo te- Actuar vomitando en un crucero es fácil. Se nos acaba de morir un huésped. Yo creo que es un proceso natural que me ha llevado ahí, ¿no? Que no pasa nada. Para mí es un poco complicado. Te lo explico. Que no tiene explicación. Una ballena asesina. Mi nombre es Jordi Quimera y abrimos la Cámara de los Secretos para no hablar de magia. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 14. Corría el año 2018 que cerca de casa se hacía un festival de magia llamado Una Tona de Magia. Fui allí con un grupo de amigos y familiares y vimos la actuación de Duo Cobalion, Héctor Mancha, Brando y Silvana, Almac Edgar. Unas actuaciones realmente buenas, un festival muy bueno, pero al terminar el festival nos pusimos a hablar todos los que fuimos juntos y nos destacó algo por encima de todo. El presentador, Jaime Figueroa. Jaime, ¿cómo estás? Hola Jordi, ¿qué tal? Muy bien, aquí estupendamente. ¿Cómo estás tú? Yo bien, intentando sobrevivir de esta. Para aquellos que nos escuchen, que al ser un podcast nos pueden escuchar en cualquier momento, no sabemos si la humanidad continuará viva en ese momento o no, lo mismo nos escuchan de otro planeta, pero estamos encerrados en casa todavía por el tema del coronavirus. ¿Tú cómo ves lo que nos depara el futuro? Pues sinceramente no lo sé. ¿Sabes lo que pasa, Jordi? Que yo estoy aprovechando la cuarentena esta y me lo estoy pasando muy bien porque estoy haciendo algo que había dejado de lado durante bastante tiempo, que son los dibujos animados. Y me lo estoy pasando muy bien, si te digo la verdad, porque era algo que había desterrado un poco de mi vida y me da mucha felicidad. Y tiene ese punto también del origen del cine que hacían los magos, ¿no? Del truco óptico. Sí. Y a mí todo eso me fascina. Entonces, pues no lo sé. Yo no lo estoy sufriendo mucho, si te digo la verdad. ¿Tú cómo lo llevas, hijo? Yo hay días que mal. Echo de menos subir al escenario, pero soy animal de directo. A mí el directo se me puede sustituir de pocas formas. ¿Por qué tú cambiarías el directo por el cine? No. ¿Sabes lo que pasa? Yo es que necesito las dos cosas. Yo soy un hombre muy extremo. Entonces, ahora pues estoy a tope con esto y estoy enamorado. Entonces no me acuerdo de las otras cosas. Pero sí, por supuesto. O sea, sobre todo el directo, yo lo que más echo de menos es provocar la risa. O sea, hacer algo, inventarme algo para que la gente se ría y que se rían. Eso es... Sí. Yo no... Vamos, es mejor que el sexo, garantizado. ¿Cómo es tu primer encuentro con los dibujos animados? Pues supongo que el de todo el mundo, sí. ¿No? De niño. Yo siempre digo que yo me he quedado en la ficción para niños, ¿no? O sea, tanto esas cosas que nos enseñan de niños, como son los dibujos animados, nos llevan a ver magos también, nos llevan a ver marionetas, títeres, payasos, todos esos artes populares, digamos, que nos enseñan de niños, y hay algunos, como tú y como yo, que nos fascinamos y nos quedamos ahí fabricando, ya traspasamos el espejo y somos los que lo hacemos, pero a mí me sigue fascinando eso que me ha fascinado siempre. Yo siempre digo que no he cambiado de actividad nunca, o sea, siempre he hecho lo mismo. Sí. Vas aprendiendo, lógicamente, con la edad, y cada vez es un poquito más perverso, porque a mí lo que me divierte también es ese contraste, ¿no? De lo adulto y lo infantil. Sí, ¿no? y la provocación. Sí, me interesa porque ese aspecto que tienen tanto los dibujos, los muñecos, la magia, el payaso, de naif, de inocente, de repente le pones un barniz
de perversión adulta y me parece tremenda la sensación que se provoca, ¿no? A mí eso me fascina. Mira, yo estoy aprovechando estos días para hacer una cosa curiosa, porque hay una frase que se dice mucho que a mí hay un punto que me tira para atrás, que es encuentra tu niño interior. Hay una parte que estoy de acuerdo con el tema de la inocencia, el juego, pero a veces se lleva hacia unos campos que me da un pelín de repelús. Y yo ahora me lo he tomado, porque sobre todo creo que fue Ricardo Sánchez, que no me acuerdo a quién escuché hace poco en un vídeo por internet, que decía, no, es que el problema de esta frase es que hay que encontrar al niño que llevas dentro, pero con los ojos del adulto y con la reflexión del adulto, que es donde está el interés. Y escuchando esto, aprovechando que estoy encerrado en casa, aparte de grabar muchos capítulos del podcast y muchas reuniones y muchas cosas para intentar poder salir de esta, he ido a detectar cosas que a mí me apasionaban de niño. Por ejemplo, los antiguos programas del Alfonso Arús, el 1, 2, 3, y los estoy volviendo a ver ahora. Aquello que a mí me gustaba de pequeño, dibujos animados de la plataforma de Disney. Y estoy intentando encontrar qué me mueve ahora, con 35 años, lo que me apasionaba con 5 años, con 6 años. Y es un ejercicio interesante. No tengo conclusiones, pero como mínimo es interesante de hacer. Sí, me encanta lo que dices porque me siento muy identificado. Y sí, a ver, por un lado yo creo, en mi caso personal, lo que me pasa con eso, yo estoy muy a gusto, o sea, para mí es un lugar confortable, la infancia. O sea, yo también he tenido la suerte de tener una infancia agradable, divertida y tranquila, y a mí siempre me ha fascinado, de hecho yo recuerdo en momentos complicados, profesionales, etcétera, que me he puesto a Spinetta. Pero total, ¿eh? O sea, y funciona. Y porque yo creo que es un lugar, no es un tiempo, es un lugar confortable, es un lugar donde estás un poco a salvo, ¿no? El niño como que busca esa seguridad, ¿no? De estar tranquilo en un lugar que conoce, que le es familiar y que le hace sentir a gusto y sin estrés, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo de eso. Lo de buscar el niño interior, yo creo que eso se dice mucho, pues porque, claro, al hacernos adultos y las responsabilidades y tal, y hacerse el listo y todo eso, pues pesa mucho, o sea, y en algún momento hay que explotar. Entonces, se dice un poco torpemente esa frase para que la gente la entienda de alguna manera, pero es verdad que está la infancia está tan connotada negativamente en ese sentido, ¿no? Como lo de ponerse una nariz de payaso y decir para dar sonrisas, ¿no? O sea, que se queda en una cosa pueril, estúpida, y a veces si nos quedamos en esa tontuna, pues sí, entonces de repente pierde todo su sentido, pero claro, yo creo que la frase se refiere, lo que pasa es que ya, claro, de uso ha perdido, es como dices monja, ya ha perdido el sentido. Pero yo creo que se refiere un poco a eso, ¿no? A la búsqueda del juego, del no prejuicio, ¿no? O sea, que el niño juega un poco como más limpio, ¿no? O sea, mira las cosas con un poco más de carácter lúdico, ¿no? O es niño, bueno, esa imagen de niño que tenemos, o ese ideal que querríamos usar, ¿no? Que querríamos acceder de vez en cuando para no volvernos locos, ¿no? O sea, esa cosa de poder jugar un poco, de estar tranquilos, de imaginar, bueno, que esto es una cosa pero también es otra. Pero sí, entiendo que te exaspere un poco esa frase, porque a mí también, o sea, y ya te digo... Bueno, a veces no es tanto la frase, sino la utilización, que es lo que decías, la utilización vacía. Cuando se dicen frases de forma automática, sin mirar el contenido que hay dentro, pues se quedan palabras vacías. Sí, es verdad, sí, eso da mucha rabia. ¿Y sabes lo que pasa? Que los magos estamos un poco acostumbrados a eso, un poco escamados de esa frase, porque claro, como la magia se asocia a la infancia, pues se usa mucho. Sí. Pero claro, a mí me pasa igual en todo, porque cuando hago payaso, también. O sea, ¡ay, qué bien! Los niños se reirán mucho. Y yo no pienso en los niños cuando hago payaso. O los dibujos animados. ¡Qué bien! Pues para que mis niños lo vean. Entonces, claro, llega un momento que ya, bueno, aceptas y dices, bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero sí te entiendo perfectamente, yo digo. La verdad, me identifico con lo que digo. Para ti, ¿qué empezó antes? ¿La magia, el humor,
la pasión por los dibujos. De hecho, creo que es lo mismo todo. Es cierto, a ver si somos un poquito más concretos, yo llevo dibujando, haciendo magia y haciendo el idiota desde que me acuerdo. Sí. Pero sí es verdad que la magia es muy contundente y es buena profe de muchas otras cosas. Porque la magia, a lo mejor el dibujo, pues bueno, tú dibujas, un niño dibuja y ¡ay, pues qué bien dibuja este niño! O este niño dibuja peor o tal. Pero un poco se queda un poco ahí. Lo de y hacer idioteces, pues parece que también, ¿no? Me refiero en un mundo más amateur de niño, no de jugar, ¿no? Pero la magia es cierto que llama la atención a los demás y eso lo que hace es que aporta un input de seguir en eso, ¿no? Porque eso sí que causa un impacto fuerte, ¿no? En la gente y dice, uy, es mago, ¿no? Y es muy concreto, es algo muy raro, ¿no? O sea, no es algo tan normal. Entonces sí que los demás te lo aprueban mucho y eso hace que se haga un montón. Yo estudié Bellas Artes y Audiovisuales y siempre he hecho magia y estaba en la universidad de estos magos pesados, ya no lo hago hace años, pero de esto de hacer magia todo el rato, ¿no? Sí. Y entonces yo me acuerdo que mi madre me dijo, tú tienes que buscarte un trabajo, ganar algo de dinero, saber esto que dicen las madres, ¿no? De buscarte la vida un poco. Y yo, bueno, y me metí en un catering de estos de bodas, a mí me hace un horror eso, a mí no me gustó nada. Y se me caían las cosas, o sea, no lo veía. Allí nació el personaje cómico, ¿no? Sí, bueno, pero nada cómico, pero sí, con un poquito de perspectiva sí que lo es. Y de repente pensé yo, esto me pagan 2 duros, me voy al quinto viento a hacer esto. Y dije, coño, pero si yo sé hacer juegos de magia. Y entonces me busqué cosas, me acuerdo en una discoteca que había en la facultad que llevaba un amigo mío de estos que lo mueven todo y que son relaciones de no sé qué, pues yo te meto aquí y tal. Y ahí empecé mis primeros bolitos y la verdad es que fue una profesión que yo le tengo que agradecer para empezar a Juan Tamariz por decirnos o explicarnos que existía una profesión y que ya tenía de copiarle, ya la tenía sin saberlo. Y a Rafa Piccola, mi maestro de niño, también por eso, por afianzar el oficio. Es que no diría ni profesión, el oficio. Sí. Entonces ahí empezó. Y luego la comedia vino ya después, al final de la universidad empecé porque ahí me da un poco de miedo no ser gracioso. Yo no he sido el más gracioso, la verdad. Mi gracia y tal, pero no me veía yo muy gracioso. Y luego descubrir que se reía la gente de puro intentarlo, a mí eso ya me enamoró sobremanera. Entonces, para mí el humor, ya sea magia, marionetas, dibujos, cine, lo que sea, para mí el humor es la piedra angular de todo. Me siento muy identificado porque cuando empecé en magia, claro, me daba mucho pudor el humor. Y claro, al final hacer un juego de magia, depende de lo que hagas, al inicio puede ser relativamente fácil. Luego te das cuenta que lo más fácil no es siempre realmente fácil. Pero al inicio da esa sensación. Y claro, aquella sensación de subir al escenario y que la gente empiece a reír, a mí me lo desmontó todo. Supongo que te pasó algo parecido. Sí, total. Y es que aparte, la magia es buena profe de comedia, porque como no va de eso, aunque sí va de eso, pero no es la cosa fundamental, la risa, ¿no? Pero aparece. O sea, aunque no tengas maldita la gracia, solo por el hecho de decir que eres mago y que vas a hacer un milagro. Sí. Y que coja una carta uno y que saque el otro y tira de aquí, coge de allá y busca, examina aquí, eso ya es cómico. Entonces, se aprende comedia con epidural, porque tú ves a los cómicos puros, ¿no? Pues sobre todo ahora lo que más, el stand-up y lo que hace la gente aquí, el monólogo, claro, el público es consciente de que pretenden hacer reír y ellos tienen la primerísima intención de hacer reír. Entonces, claro, si no surge esa chispa, es el horror. O sea, es como para pegarse un tiro. Sí. Pero con la magia se va entendiendo reglas de humor un poco de soslayo, tangencialmente. Sí. Entonces es buena profe la magia, muy buena profe de comedia. Hablaba hace un tiempo con Marín,
no me acuerdo si fue el tercer o cuarto capítulo, que le pregunté, ¿en tus espectáculos el objetivo es que rían a que se sorprendan? Y su respuesta fue, prefiero que rían a que aplaudan. En tu caso, ¿cuál sería la preferencia final de qué quieres lograr con tus espectáculos? Sí, me gusta. A mí, yo a Marín le adoro. Sí, me gusta lo que dice Marín. No lo sé si exactamente es eso. Sí, si hay que prefiero que se rían a que aplaudan, por supuesto. Es verdad que los aplausos para mí son otra cosa. Para mí los aplausos no son una gratificación. Porque creo que los aplausos, como están colocados, tienen más que ver con la estructura que con una valoración positiva de lo que se está haciendo. La risa sí que es una crítica positiva, pero el aplauso lo que tiene, en mi criterio, y por lo que veo y cómo lo uso, no tiene un criterio de validación, tiene un criterio de estructura. Es como las escenas en el cine, o sea, cuando acaba algo, ¿no? Hay un aplauso. ¿Qué pasa? Cuando hacemos un juego de magia tiene una estructura dramática X. Y entonces, cuando acaba, ¡pum!, acá la carta aparece, se adivina, tal, no sé qué, la gente aplaude. Y sobre todo tiene que ver con que ha terminado. Eso también lo tienen las canciones, por ejemplo. Las canciones, chimpón, y la gente aplaude, ¿no? O sea, tienen un carácter como de corte, de fundido a negro, ¿no? Por ejemplo, la comedia es curiosa porque, a no ser que trabajes mucho la estructura para que haya un aplauso porque la gente entienda que algo se cierra y hay un final de una microhistoria o tal o cual, no obtienes aplauso. O si es extraordinariamente gracioso y llevas un rato dando unas patadas, y hay una patada final cómica muy grande y la gente la lee como tal, entonces aparece el aplauso, que ese sí que es de gratificación, ¿no? Pero en general el aplauso tiene que ver, bajo mi criterio, con la secuencialidad. O sea, con pasar de una cosa a otra. Fundido a negro, otra escena, ¿no? Entonces, ese es el sentido que tiene para mí el aplauso, y no tanto el de qué bien lo has hecho, chaval. Sí. Te aplaudo. Yo creo que va por ahí. En mis espectáculos hubo una cosa que me cambió la visión de los aplausos. Yo era como todo el mundo, me imagino, que después de cada número, pues si la gente no aplaude, pides tú el aplauso. Esta cosa tan cutre que hacemos los magos muchas veces. Sí. Y bien, cuando murió Pepe Rubianes, se hizo un homenaje a Pepe en el Palau Sant Jordi, donde actuaron muchos artistas, Faimino y Cansado, todos los grandes, Carles Flavià, Manel Fuentes, André Buenafuente, y entre todos los artistas salió Ángel Pavlovsky. No sé si lo conoces. Pues no. Es argentino, sí que ha actuado en Madrid, pero sobre todo ahora ya no actúa, pero actuaba mucho en Barcelona. Ajá. No sabría cómo definírtelo. Es un showman porque no llega a ser un transformista del todo, pero es un personaje muy peculiar. Te recomiendo que veas alguna cosa de él, que no hay demasiado publicado, pero es interesante. Y Ángel Pavlovsky en el escenario hacía un número donde decía el sentido de los aplausos, que el número al final pedía que no lo aplaudieran y que le lanzaran besos. Pero explicaba que el aplauso es el abrazo que te quiere dar el espectador. Y su forma de abrazarte es el aplauso. Y esta tontería me hizo pensar mucho y dije, hostia, si el público me quiere abrazar, yo no le tengo que decir a nadie cuándo me tiene que abrazar. Y desde entonces la gestión de los aplausos la hago un pelín distinta. Y con el riesgo que a veces van a destiempo de lo que tengo previsto. Pero la verdad es que no me importa porque me gusta jugar con el riesgo. Es un tema interesante el tema de los aplausos. Abner decía que tanto las risas como los aplausos son interrupciones. Yo no lo sé. Lo que sí es cierto, a veces pedimos el aplauso, yo creo que pedimos el aplauso también para resetearnos, porque como hacemos yo es que estoy muy pesado con esta idea de lo estructural. Entonces, yo creo que necesitamos muchas veces cambiar el tercio, ¿no? Imagínate, acabamos de hacer la invisible y vamos a hacer ahora la cuerda rota. Y entonces necesitamos, para nosotros no es un continuo la invisible y la cuerda rota, ¿no? O sea, necesitamos una transición
para cambiar, resetearnos y volver a empezar, ¿no? Volver venga, ahora seguimos, ¿no? Entonces, no es un continuo, entonces sí que necesitamos muchas veces ese reset, ¿no? Porque los cómicos, los magos, la gente que hacemos así artes populares, así, trabajamos en los géneros de bloques pequeños, ¿no? Sí. O sea, ya sea juegos, números, yo qué sé, ¿no? Entonces, necesitamos un poco esa transición. Y bueno, pues es cuestión de trabajarlo y verlo y qué es lo mejor y de qué manera, ¿no? Yo no lo sé. Sí. Yo creo que lo pedimos por eso, no porque necesitemos la gratificación de apláudeme que soy muy listo, sino porque necesitamos cambiar el tercio. En este caso, yo lo que he intentado es llevarme estas transiciones, que a mi parecer es lo más difícil de un espectáculo. ¿Qué pasa entre juego y juego? Es mucho más fácil escoger qué juego vas a hacer que no cuando termine este juego y pase al otro, qué pasa en el medio. Total. Y bueno, leyendo a Tommy Wonder, por ejemplo, comentaba el tema de los detonantes. A él había un juego donde le sonaba una alarma. En mi espectáculo, hay entre medio de un juego, suena un teléfono y sale un teléfono de estos de rueda antiguo y hablo por teléfono y me dicen que me he saltado un juego y tengo que hacer un juego ahora. O puede ser que caiga algo en el escenario. Intento salvar las transiciones de una forma distinta, pero muchas veces es sin pausa, sin solución de continuidad, ¿eh? O sea, el 90% de juegos es uno detrás de otro, pero sí que intento de vez en cuando le tengo que dar una pausa un pelín más larga, pues hay un detonante o pasa algún conflicto, o pasa alguna cosa que me ayuda a hacer avanzar el espectáculo. Sí, sobre todo eso tiene un punto, conozco bien la obra de Tommy Wonder y esas ideas, ¿no? Que sería como sería de repente un giro, un punto de giro brutal. También tienen otra función y es que traen el show al presente. Porque muchas veces, y en magia pasa mucho, la magia, aunque sea divertida, genial y fantástica, suele ser muy, muy lineal, o sea, muy demostrativa, ¿no? De, fíjate, hago esto, pum, 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 y efectivamente, y cambia o viaja, lo que sea. Entonces, el payaso, en cambio, se rige solamente con esos detonantes que llamas tú. Necesita puntos de giro, cosas que ocurran en el momento. O sea, no cosas que no, el cómico tampoco usa eso demasiado. El cómico trabaja sobre todo con una reflexión ya hecha sobre algo y ahora la expongo. Es parecido al mago en ese sentido. Pero el payaso sí que usa eso, ¿no? O sea, el payaso viene a poner una bombilla y acaba tocando la fogata en lo menor, ¿no? Entonces, ese punto, claro, lo que hace es, en ese juego, lo que hace es traer la gente sabe efectivamente que eso no está ocurriendo, aunque a veces sí que se usa de forma totalmente engañosa y parece que realmente está ocurriendo algo, que son las falsas improvisaciones, que a mí me fascina eso. Sí. Pero sí es verdad que eso trae el espectáculo al aquí y ahora, ¿no? Otras cosas en las que es muy bueno para la magia por el contraste, por lo demostrativo que es de repente. Por eso es bueno también que de repente un espectador se llama Carlos y le llama Carlos, y eso también está trayendo el show a ese momento, en ese instante. Entonces, sí es muy saludable, ¿no? Todas esas cosas para el espectáculo de magia son muy saludables de pensar y de incluir, claro. A nivel de magia, los magos sabemos cómo formarnos, pero ¿cómo nos podemos formar a nivel de comedia? Yo tengo la suerte de que mi padre es ingeniero industrial, nada que ver con nosotros. Pero es un fascinado, o sea, es un gran conocedor del arte en general. Y él sabe mucho de pintura, de música, de cine, etcétera. Entonces, una de las aproximaciones más maravillosas que veo yo de la comedia es el cine. Porque se aprenden lógicas y es bueno verlas pronto y mucho y todo el rato. Entonces, aparte de la bibliografía que hay, que hay tampoco hay muchísimo, si te digo la verdad, de bibliografía y la propia experiencia, el cine es una herramienta extraordinaria para conocer eso. Y aparte el cine de alguna manera es testigo de muchos de las secuencias cómicas que existían ya en el teatro, vodevil, más que el teatro, en el vodevil, en las variedades, etcétera,
claro, esa gente, los payasos de toda la vida, digamos, no han publicado, como los magos sí han publicado sus rutinas, sus ideas y tal. Era casi algo más de tradición oral, etc. Entonces, sí, de hecho, gracias al entramado que hay en la magia de los aficionados y tal, que lleva mucho tiempo, sí que ha habido publicaciones dentro del mundo de la magia sobre comedia, sobre payasos y tal, y de repente te encuentras libros o libritos antiguos y sobre todo siglo XX, que están llenos de cosas de comedia y tal, porque la magia sí que tenía un entramado para poder publicar, ¿no? Tenía un mundo de aficionados que no eran magos profesionales, que querían aprender y transmitir su conocimiento, y entonces gracias a esos aficionados, de los que vivimos muchos magos, porque los festivales y todo eso viven un poco de los aficionados a la magia, pues gracias a tener a esa gente, pues se han publicado muchas cosas. Pero yo diría, y lo que estaba comentando de que gracias al cine, todas esas rutinas, ideas cómicas, etcétera, se han registrado en las películas. Porque al principio del cine, cuando querían hacer de eso una industria y todavía no estaba construida, les faltaban ideas, guiones, cosas que rodar. Entonces lo que hacían muchas veces era coger a los payasos y a los cómicos y grabar las cosas que ya tenían. Entonces, antes de que se sofisticara el tema del guión y de la narrativa, se tiraba de esto que ya estaba hecho. Y entonces, ese es el registro que tenemos. Ese primer cine cómico es el registro real de la comedia que se hacía en los teatros y que muchos gags y bromas continúan hasta la actualidad y nos sobrevivirán absolutamente. Sí. Entonces, yo diría que eso. Luego, si hay libros y cosas y sobre todo la propia experiencia. Yo creo que para hacer comedia hacen falta un par de cosas, y son que la intención de ser gracioso y hacerlo muchas veces, porque se fracasa un montón. Pero con esas dos cosas, con la intención y con hacerlo mucho, pues se hace comedia. Y de algo que todavía no hemos hablado, la ventriloquía. La ventriloquía, fantástico. Porque claro, cuando se te ve a ti, yo me acuerdo cuando te vi en Tona de presentador, te conocía de Facebook y así, pero no había visto tu trabajo. Sabía que habías hecho cosas y bueno, y que tienes buena fama de hacer bien las cosas, pero no conocía exactamente qué haces. Yo tenía el perfil, sí que había visto tu número del FISEM y conocía tu historia de actuar lesionado y así, pero no conocía exactamente los detalles de lo que haces. Y claro, cuando vi que como presentador tienes un contacto con el público brutal, que haces magia, pero encima haces ventriloquía, cantas, me pareció brutal. Por eso vamos parte por parte y vamos a hablar de la ventriloquía. ¿Cómo entras en este mundo? La ventriloquía es algo que he descubierto no hace tanto como hace 3 o 4 años. A ver, no he descubierto porque yo la he rumiado desde niño. Pero de ponerte a hacerla y decir, venga, vamos a hacer ventriloquía, sí habrá sido de esos 3 o 4 años y la verdad que me cambió un poco la percepción. O sea, me dio una herramienta que yo no sabía que era tan potente. O sea, no lo advertía. Me divertía y tal, pero no advertía la potencialidad que tiene eso y lo poco explotada que es. Todavía. A ver, yo llevo haciendo marionetas desde niño, igual que con la magia. Es algo que me fascinó siempre. Yo soy muy fan, pero fan en plan loco total, de Jim Henson y todo el mundo, especial de Spinetti, ¿no? El mundo de Barrio Sésamo, los técnicos, que el laberinto, Cristal Oscuro, toda esa locura maravillosa que creó este hombre, que es como un Disney hippie, que es maravilloso. Yo le adoro esa figura. Yo creo que es mi gran ídolo, diría yo, más que nadie. No sé, porque me fascina él, me fascina lo que hacía, me fascina cómo lo hacía, me fascina cómo trataba a su equipo. Y la facilidad que tenía de hacer una obra infantil y pasar a una película para adultos. Era totalmente polivalente y sin ningún tipo de prejuicio en cualquier cosa que hacía. Lo convertía
cualquier idea de su cabeza en arte directamente. Sí, y era un hombre en el que yo lo que le envidio mucho a ese hombre es el positivismo que tenía. De hecho, hay una de las frases que ha quedado suya, que es muy importante ser ridículamente optimista. Y yo de vez en cuando pienso en esa frase, porque yo no lo soy. o lo soy a veces, ¿no? Yo soy varios Jaimes, pero eso me parece fascinante, ¿no? O sea, decir, ridículo, no ser optimista, hay que intentar ser optimista, no. Hay que ser ridículamente optimista, o sea, que sobrepase la lógica, el optimismo. Entonces me parece que sirve para cualquier cosa, para cualquier momento, y yo creo que eso se transmite en lo que hacía, porque ese carácter de juego, o sea, era un adulto muy adulto, que lo que hablábamos antes del niño interior tal, pues es evidente que ese hombre sabía jugar, y que sabía jugar con los demás. Entonces, jugar bien, o sea, no jugar con los demás de manipularlos, sino jugar de ponte ahí y haces como así, y yo voy, ¡ay, qué risa! ¡Ay, y haces eso! ¿Sabes? O sea, como que tenía una capacidad de juego que yo, vamos, me maravilla y me abruma. Entonces, sí, yo creo que esa ha sido una de las grandes referentes, y yo me he tirado haciendo muñecos, los Muppets suyos, copiándolos. A día de hoy sigo copiando eso, porque todavía en lo de los títeres, es que claro, como tú lo sabrás, en cualquier cosa que te metes, necesitas estar un tiempo para empezar a hacer cosas interesantes. Sí. Entonces, yo por ahora en eso todavía no he hecho grandes cosas interesantes, o sea, que a mí me parezcan genuinas, ¿no? O sea, por ahora es todo un poco, son modelos que existían, es revisión de esos modelos, de algunas cosas. Lo más interesante a nivel de títeres que hago ahora son los títeres más minimal, que son cosas en las que casi no hay títere, ¿no? Sí. Que el títere es un objeto. Eso es casi lo más interesante, aunque ya se ha hecho y tal, pero eso es casi lo más interesante, porque lo del Muppet tal cual, eso ya está muy muy hecho, ya es un tipo de muñeco que ha institucionalizado ese hombre y que lo vemos en televisión, en la ventriloquía, en muchos sitios, y eso, bueno, es algo que ya está fabricado, ¿no? Pero aunque esté sí, hecho, le diste un par de usos, al menos la vez que te vi yo, muy interesantes. Se me han quedado grabadas dos rutinas, una con la mano y la otra con un muñeco un pelín más grande, que eran muy interesantes. Pues fíjate, curiosamente, la gente se queda más con el otro que no has dicho tú, que es un trocito de papel de periódico, que me pide un besito todo el rato. Sí, me acuerdo, este no se me quedó tan grabado, pero ahora que lo comentas... Fíjate, pero fíjate, no me interesa, tú eres un hombre más plástico. Sí. Sí, no sé, a ver, siempre, como la ventriloquía tiene un fuerte simbolismo ahí se puede ser más conceptual, ¿no? O sea, los Muppets no son tan conceptuales, son como muñecos pero que son bichos que viven en el mundo real, ¿no? O sea, y que tienen sus cosas, pero son como así, unos una rana y otros tal. No son muñecos realmente, son una rana, un oso, estos sí son muñecos, ¿no? Y la ventriloquía tiene una cosa interesante, y es que los muñecos suelen ser autoconscientes de su naturaleza, sí, de lo que son, ¿no? Entonces, eso le da un punto conceptual. La ventriloquía lo que tiene también es un punto reflexivo, ¿no? En el espectador, tú cuando ves a alguien haciendo ventriloquía, de alguna manera todo el rato estás, aunque te dicen tus ojos y tus oídos que no, tú rato estás pensando, solo lo hace un tío, esto en realidad lo está manejando el otro. Entonces estás continuamente pensando en el cómo, ¿no? Entonces eso le da un punto reflexivo a la ventriloquía que es muy perverso y muy interesante, ¿no? Entonces sí, bueno, lo de la mano pues era una broma, era una canción típica de historia de amor Disney. Lo que pasa es que con mi mano derecha, ¿no? Entonces sí, era una parodia de la masturbación, de alguna manera, ¿no? Y de la soledad. Siempre la soledad está. Con el ventrílocuo, de alguna manera, el tema de la soledad, quieras o no, está. Porque al final es un tío hablando consigo mismo
y es un solitario, así a nivel conceptual, ¿no? Entonces, las cosas que vayan en ese sentido, pues son potentes, creo. Sí, yo creo que sí. Has hablado de tu gran referente. ¿Qué referentes más tendrías? De ventriloquía. En general, En general. dentro de la magia, fuera, en el humor, en el cine, en los libros. Vale. Porque al final hay una parte como artistas que somos reflejo de nuestros referentes. Por muy personales que seamos, al final somos un embudo que vamos consumiendo diferentes informaciones y generamos aquello que a nosotros nos gusta. Entonces, ¿cuáles son estas gotitas que han generado a Jaime Figueroa? Yo diría que ni siquiera somos, o sea, solo somos eso, o sea, solo somos testigos de otra cosa. Yo creo que sí. Y la creatividad es juntar cosas. Sí, a ver, referentes. Pues ya que he dicho a Jim Henson, este sería el básico. Luego mi adolescencia está absolutamente marcada por Woody Allen. Fascinación absoluta por ese hombre, por su capacidad de escritura, su certera visión de la narrativa, porque además Woody Allen tiene una cosa fantástica y es que también él es testigo, o sea, los referentes de Woody Allen, sí. que serían pues el cine cómico de los años 30, 40, 50, ¿no? Que ese cine clásico cómico, Buster Keaton, Chaplin incluso, Howard Hawks, toda esa gente que hacía un cine cómico muy muy ordenado, sí. muy ordenado, muy preciso, que iba de aquí a allá, y que los que inventaron la comedia romántica, que serían, bajo mi criterio, Buster Keaton. La comedia romántica me refiero a esta comedia en la que chico conoce chica, sí, y hay problemas o se llevan mal, se meten en la de Dios es Cristo y luego al final acaban queriéndose. Sí. Estamos hablando de la primera época de Chaplin, Buster Keaton, este tipo de cine. Sí. Sí, y incluso diría más que Chaplin, que en torno a la comedia romántica me refiero, diría más aún Buster Keaton. Era como, sí, para mí fue más fundador de ese género. Yo es que mi película preferida de Chaplin es Luces en la ciudad, que es justamente esto. Preciosa. Pero en Luces de la ciudad, ella, aunque es maravillosa, y yo lloro sí, siempre. Al final, cuando Chaplin se muerde el dedito y ella le reconoce. Yo no, pero porque disimula. Disimula. Sí. A mí es que si me hacen llorar y consigo tocar eso, yo prefiero llorar, me encanta. Sí. Pero ahí ella no tiene un carácter tan activo como la mujer de comedia romántica que yo digo. Porque en Luces de la ciudad la ciega es un poquito más pasiva. Ella es motor, casi más que sí, para Chaplin, ¿no? Ahí no, me refiero a lo que llamaron en Hollywood la screwball comedy, esta comedia de enredo. Por ejemplo, el número de la mano que dices tú, el de la canción, sí, el de Me enamoro de mi mano, tiene ese punto, ese personaje. Yo quería que tuviera ese punto de esa mujer activa que te lleva para un lado, que te lleva para otro, que te vuelve loco, ¿no? Y que hay problemas y que te llevas mal, pero al final te quieres, ¿no? Es como intenté hacer en esa canción un resumen de una peli de esas, ¿no? Sí. Pelis como La fiera de mi niña, con Katharine Hepburn sería como el estandarte o el modelo base de ese tipo de mujer, ¿no? Que ha creado un género. Y Lubitsch también, Ernst Lubitsch, el judío alemán que hizo en Hollywood maravillas. Ese también es uno que, cogiendo cosas como la opereta y cosas así de amor y lujo y de condesas que se enamoran de teniente, también tienen ese cariz, ¿no? Y entonces para mí es otro gran referente a muchos niveles, de estructural y de ideas y de gags y de cosas así. Joder, es que a mí me das carrete más.
Íbamos por Woody Allen y de aquí nos hemos ido a Buster Keaton. Claro, Es que también tocas temas que a mí me gustan y entonces no me atrevo a cortarte porque me lo estoy pasando bien. Claro, por ejemplo, para Woody Allen también le gustan mucho los hermanos Marx. Que los hermanos Marx, por ejemplo, en relación a la comedia romántica, tienen ese punto de como de troupe de circo, sí, o casi de comedia del arte, en las que estaban los graciosos, los tanis, los payasos, los cara blancas, no sé qué, y luego estaba la pareja de enamorados, que era como algo casi que se podía extraer. Sí. A mí lo que me interesa de la comedia romántica es que están más integrados los enamorados, o sea, no son tanto una cosa más de la película, ¿no? Eso lo puedes ver mucho en el cine de animación, sobre todo, no ahora tanto, que hacen cosas más diferentes, pero hace 20 años, 30 años, estaban aunque la película fuera de no sé qué, había dos enamorados por ahí. Sí. Eso es como la estructura de la comedia del arte, ¿no? De alguna manera, de los arquetipos estos que usan ellos. Pero sí, los hermanos más, que mi padre me los ha puesto desde niño y me han fascinado siempre. Cosas así. Mucho viene del cine. Jerry Lewis, Jack Tati, el cine cómico siempre me encanta. No me ha matado nunca el inspector Clouseau. Fíjate, ¿No? El Peter Sellers. No. Ese es uno que gusta a todo el mundo y que a mí, pues bueno, sí, hay cosas que me gustan, pero a mí Peter Sellers me gusta mucho, pero como inspector Clouseau. El Guateque, por ejemplo, me cuesta. Claro. Y alguna de la Pantera Rosa también me cuesta, pero hay 2 o 3 que están en el medio justamente de las 2 etapas que tuvo. Diría que la última de una etapa y la primera de la otra, que pasaron unos 9 años entre medio, esas 2 películas me parecen geniales. Las otras son más normalitas. Sí, es el Blake Edwards ¿no? Sí, madre mía. El marido de la Mary Poppins. Sí, qué suerte. Qué suerte, aunque tenía que ser tremenda, por lo que he oído, esta mujer tiene que ser tremenda. Sí. Fíjate, a mí me cae bien Blake Edwards por una cosa, y es que veo que no le veo un genio, pero le veo con unas intenciones y que le gustan las mismas cosas que a mí. O sea, no le veo que sea genial ni tal, ni que sea muy certero muchas veces en lo que hace, pero sí que le veo, pues como a Garci, que le veo lo que le gusta y me cae bien. Sí. No me mata, pero veo lo que intenta y me siento identificado porque le veo como humano. Sí. Me cae bien, pero no me mata. ¿Te pasa como a mí que si tenemos que mirar referentes actuales nos cuesta más? ¿Que es más fácil mirar hacia el pasado que no ahora? Total. Yo de esto tengo mucha discusión con mis amigos guionistas, sí. Porque ellos hablan mucho de los referentes de ahora y de las cosas que están haciéndose ahora y tal, y que es importante, es verdad, porque hay tendencias, ¿no? Y la gente se mueve en esos términos y hay que ir viendo eso. Y ahí me cuesta un montón. Yo tengo que hacer un esfuerzo para ver ciertas series, que las veo porque creo que me toca verlas para estar ubicado en mi tiempo, pero tengo que hacer un esfuerzo muchas veces. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Me parece a nivel de creatividad. Esto no están de acuerdo conmigo mis amigos, pero yo creo que es más creativo coger un referente como los hermanos Marx y tener que actualizarlo, no porque tengas que actualizarlo, sino porque es que estás obligado porque estás aquí y ahora. O sea, me refiero, no es que sea un esfuerzo de decir, uy, ahora actualizar esto. No, me parece que es poner a Groucho Marx con un iPhone, me parece más sugerente que coger el referente de Louis C.K. y intentar, porque a mí cuando veo a Louis C.K., al monologuista, le veo y digo, ojo, qué bueno, es un genio, pero como mucho me sale copiarlo o estar muy cerca de eso, ¿no? O sea, el ejercicio creativo de trasladar no me parece tan grande, me parece más inmediato. Pues sí, claro, es que habla del aborto y de si Dios existe, que Dios no existe y que si me hago una paja, y entonces digo, bueno, pues efectivamente, ¿cómo no? También a veces causa un poco de lo clásico y tal, causa un poco de rechazo, como cuando un tío muy listo habla de la Celestina y de Shakespeare, ¿no? Que de repente dices,
yo no sé muy bien lo que es esto y te cae mal el tipo, ¿no? Sí. De repente te parece... Es muy difícil defender este tipo de cine que defendemos o este tipo de comedia y no caer en lo pedante. Claro, sí, ahí está la complicación, sobre todo porque caes mal. Sí. O sea, hay un punto de, joder, la Celestina ya me la leí en el cole y ya pasó eso, déjame en paz, ¿no? Háblame de la tierra, de la hora y de si me como unos espaguetis, ¿no? Entonces, no lo sé. Hay un punto ahí, pero yo creo que sí que es un... Y sobre todo también hay otro tema, y es que estas cosas clásicas, si sobreviven al tiempo, evidentemente son buenas. Sí. O sea, porque hay algo de la erosión, como la roca, que bueno, que si ha quedado, pues por algo será. A mí me gustan más esos referentes, también a lo mejor es porque es lo que me enseñó mi papá, que claro, cada uno pues tiene lo que nos toca en la infancia, pues nos acompaña. Pero sí, yo creo que para ser creativo me parece más interesante mirar atrás, que en magia lo vemos muy claro, ¿no? En magia siempre dice los libros viejos, las ideas viejas, el no sé qué, hay que volver tal, y muchas veces es verdad, ¿no? Muchas veces de repente coges algo de un libro perdido de Ed Marlowe, de no sé qué, y encuentras ahí una maravilla, y si te pones a ver las publicaciones de la revista más cool de ahora, de no sé qué, es mucho más difícil separar la paja de lo guay. Pues Jaime, muchísimas gracias, un placer hablar contigo. Un gusto, Jordi, un gusto. Y nada, espero que podamos hacer más conversaciones y poder ampliar más la información más adelante. Muchísimas gracias por todo. Por supuesto, un placer, amigo. Que vaya muy bien. Que vaya bien. Hoy no hemos logrado no hablar de magia, pero en el próximo capítulo lo intentaremos de nuevo. Uy, ¿cómo lo ha hecho?